Hola, muy buenas tardes, comunidad indie, ¿cómo están? Esperamos que estén pasando un gran lunes. Una vez más los acompañamos en este espacio, nuestras entrevistas a todo el miembro creativo, directivos y demás que hacen parte de los estrenos que solemos publicar en los jueves. Nuestro estreno de jueves pasado fue gracias en colaboración al Cinetoro Experimental Film Festival. El día de hoy contaremos con dos miembros del equipo de Cinetoro. Ya en breve estarán con ustedes, los estarán conociendo. Esperamos que se vayan conectando ahí poco a poco, nos vayan comentando cómo va su lunes, qué tal va esa semana. Y mientras tanto les vamos recordando todo lo que tenemos programado desde Indion para ustedes. Recordamos una vez más que el día de hoy estaremos en entrevista con Andrés Úsuga y María Chalela, quienes hacen parte del equipo de Cine Toro, quienes fueron con quienes estuvimos en una colaboración el jueves pasado para nuestro estreno. Estrenamos varios cortometrajes, esperamos que los hayan visto. Si tienen preguntas sobre los mismos o preguntas para ellos, pueden irlas dejando directamente en el streaming y al final las resolveremos todas. Dentro de los planes que tenemos en esta semana de Indion, les recordamos que tenemos el Indie Talk y también continúa abierto nuestra convocatoria Indion U, donde ustedes, estudiantes, pueden enviarnos todos sus cortos que tienen quizás un poco varados por esta cuarentena y si desean proyectarlos en una plataforma de streaming que les pueda dar mucho más reconocimiento que un simple YouTube, aquí está la convocatoria Indion U. Recuerden inscribir sus cortos. Nuestro equipo se comunicará muy rápidamente con ustedes. También tendremos esta semana el Indie Talk de Miguel Ángel López, creación de cómic y narrativas visuales desde cero. Ya en breve les mostraremos también la invitación que el mismo Miguel nos hace para toda la comunidad indie. También tenemos una pequeña sorpresa que les haremos el día jueves, en nuestro jueves de estrenos, el de esta semana. Estaremos nuevamente en una colaboración con otro grupo, otra entidad, pero de eso hablaremos después. Esperamos que nos estén siguiendo en todas nuestras redes sociales. Recuerden que en Instagram aparecemos como Vive la Independencia, Twitter como Indion TV y Facebook nuestro fanpage igualmente como Indion TV. Finalmente aquí les presento la invitación que nos hace Miguel para que estén muy pendientes de su Indie Talk. El miércoles pasado estuvimos con Sergio en un Indie Talk sobre curaduría cinematográfica muy interesante. Esperamos que nuevamente nos puedan acompañar este miércoles a partir de las 6 de la tarde. Un saludo muy especial a toda la comunidad Indión. Les habla Miguel Ángel López, mamarrachista profesional. Soy profesional en diseño gráfico, ilustrador, caricaturista y aparte me dedico a la docencia. Estaré compartiendo con ustedes una charla sobre narrativa gráfica y cómic y cómo incursionar en este mundo. Estaré esperándolos el día 29 de abril a las 6 de la tarde en Indie Talks. Un saludo muy especial a todos y espero ver a toda la comunidad de Indión y a la comunidad en general presentes en esa transmisión en vivo que haremos ese día. Un saludo muy especial. Una genial invitación de parte de Miguel. Recuerden que este miércoles estaremos en su Indie Talk de creación de cómic y narrativas visuales desde cero. Esperamos que nos puedan acompañar a partir de las 6 de la tarde. El link aparecerá, como ya es costumbre, en todas nuestras redes sociales. En este momento le daré el paso a Sergio, quien ya se encuentra con todos nuestros invitados, y dará inicio a la entrevista. Hola Sergio, ¿cómo vas? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Michael, por tu introducción. Bienvenidos a esta entrevista
con dos miembros del equipo de trabajo del Festival de Cine Experimental de Toro en el Valle del Cauca, con el cual hemos hecho una alianza para promocionar y para divulgar una selección muy interesante de cortos experimentales que ustedes pudieron ver desde el jueves pasado en nuestra plataforma www.indion.tv. Sin más, me presento. Mi nombre es Sergio Becerra, exdirector de la Cinemateca Distrital, exdirector del Cineclub de la Universidad Central, docente, gestor, investigador y crítico. Soy parte del equipo de Indion.tv y hoy tengo el gran placer de entrevistar y de tener conmigo aquí en este Facebook Live a María Chalela y a Andrés Úsuga, que son, como ya les dije, parte fundamental del equipo del Festival de Cine Experimental de Toro. Antes de comenzar, un poco los perfiles de nuestros invitados. Andrés Úsuga es productor creativo, curador, docente e investigador universitario y cinéfilo. Es egresado de la Facultad de Artes Escénicas de la Escuela de Bellas Artes de Cali. Ha realizado diferentes seminarios y cursos de escritura de guiones. Está influenciada por la cinematografía, la intervención plástica de la imagen y el sujeto como espacio vivo, lo que le ha llevado a experimentar como realizador audiovisual independiente. Andrés es docente de la Escuela de Bellas Artes y también de la Universidad Javeriana. Y María Chalela, ¿dónde estás? Es artista visual, nacida en Bogotá. Su obra se mueve entre la pintura y el video experimental. En este momento vive y trabaja en Colombia. Ha expuesto a nivel nacional e internacional y ha realizado varias películas experimentales que se han presentado en festivales internacionales de cine. Sus trabajos han sido mostrados, entre otros, en Million Art Magazine de Innsbruck, Austria, y en Cuadernos del Cine Colombiano en Bogotá, entre otros. Ha sido ganadora de múltiples premios y convocatorias y a través de su experiencia creativa siempre ha tratado de tender puentes entre las plásticas y las audiovisuales. Antes de comenzar, quisiera recordarles a nuestros amables seguidores que hay varios trabajos muy interesantes que versan un poco sobre todo aquello sobre lo que estaremos hablando en esta entrevista. Primero está este trabajo del investigador y crítico Rubén Darío Yepes que se llama Afectando el conflicto, mediaciones de la guerra colombiana en el arte y el cine contemporáneo, premio de la Gerencia de Artes Plásticas de IDARTES en Bogotá del año pasado. Es un muy interesante recuento de las relaciones que existen entre las artes plásticas y las artes audiovisuales a través del conflicto. Tenemos este otro libro que también es muy interesante, de muy reciente publicación en la editorial de la Universidad Javeriana, se llama Archivo, Memoria y Presente en el Cine Latinoamericano, coordinado por los dos docentes, Mauricio Durán Castro y Claudia Salamanca de la Universidad Javeriana, ambos investigadores y artistas plásticos. Es un muy buen recordatorio de cómo se resignifica, cómo se rescata, cómo se transforman las fuentes de archivo para generar nuevas obras plásticas y audiovisuales. Y también en la editorial de la Universidad Javeriana tenemos este muy interesante libro que se llama Estudios sobre animación en Colombia, acrobacias en la línea del tiempo, coordinado editorialmente por Camilo Cogua. Se los recomendamos muy especialmente. Vamos a estar hablando durante estos 40-45 minutos sobre archivos, sobre plástica, sobre animación, que son algunas de las fuentes de inspiración del cine experimental. Bien, comentábamos ahora con nuestros invitados
que Colombia está pasando por un muy buen momento en cuanto a experimentalidad audiovisual se refiere. No solamente en el campo de la creación audiovisual en sí, sino también en el campo del cine expandido, del cine de lo real, inclusive de la ficción cinematográfica y otros campos de la audiovisualidad. Y por lo tanto es más que necesario que haya un espacio como el Festival de Cine Experimental de Toro Valle, que de alguna manera recoge todos estos creadores y recoge todas estas eh, trayectorias que comienzan a verse de una forma eh, tan visible, valga la redundancia, en la escena creativa nacional e inclusive internacional para algunos de estos creadores. Entonces, comencemos con Andrés, al cual le pregunto, dándole buenas tardes, que nos comente un poco cuál es el origen del festival, cuál fue su primera edición y cómo han sido un poco esas relaciones con el FICALI, que es, digamos, otro festival de referencia que hay en Valle del Cauca y en Colombia. Eh, Buenas tardes, Sergio. Bueno, antes que nada, complacido de compartir este espacio contigo. Eh, de verdad que un privilegio poder conversar un rato contigo de esta pasión del cine experimental. Pues mira, mm, Cine Toro nace como un accidente y, y inicialmente en el equipo que fundamos el festival, que éramos un grupo interdisciplinar. Había un artista plástico, yo vengo de las artes escénicas, teníamos un matemático estadístico, un comunicador social. Éramos un grupo bastante, veníamos de diferentes áreas, pero con una inquietud, digamos, particular por un tipo de cine muy específico, ¿no? Que digamos que en ese momento nosotros hablábamos de cine independiente, no hablábamos de experimental. Y el festival nace, digamos, como un accidente, digamos, propiamente un festival como estos, y digamos, en cuanto a su tendencia, muy cercano, obviamente, al Festival de Cine de Cali. Pues digamos que nosotros, yo soy de Cali y recibimos toda esa herencia, obviamente, del Calibur, del grupo de Cali, y crecimos viendo muchas de sus películas. Digamos, en mi caso, como cinéfilo, pues muchas de esas películas inspiraron mi juventud y mi pasión también por conocer más del cine. Y como te decía, un accidente bonito, nosotros vamos al municipio de Toro a hacer un trabajo de talleres audiovisuales en el marco de una investigación que en ese momento estábamos haciendo para el rescate del archivo fotográfico de Toro. Esa investigación la estaba llevando Ana María Castro Roldán, que era una descendiente de Chepe María Castro, el primer fotógrafo del norte del Valle. Y ella nos invita a que le ayudemos en esta investigación. El colectivo en ese momento del cual hacía parte, que fue pues, un colectivo que se llamaba Extralímina, y fuimos a apoyarle en esa labor. Íbamos puerta a puerta en Toro buscando en los álbumes familiares de las personas en Toro las fotos de Chepe María Castro. Pues que era entre 1930 y 1950, era el único fotógrafo que había en ese territorio. Y en medio de eso, pues empezamos a conocer jóvenes que estaban interesados en lo que estábamos haciendo, y propusimos hacer un taller audiovisual, también un poco dentro de nuestra inquietud. En ese momento, te estoy hablando año 2006, nuestro colectivo estaba haciendo sus primeros trabajos, todos ellos experimentales, y hicimos ese taller, y de ahí nace como, digamos, como una excusa, una idea romántica, les digo yo, de ver cine bajo las estrellas al lado de un viñedo. Toro es una zona frutícola, donde conseguimos muchos vinos, está muy cerca de la Unión, un poco pues como para ilustrarle a los que nos están
existiendo. Es el norte del Valle, a 2 horas y media de Cali, y es una zona donde está pues muy característica por los, los vinos grajales, ¿no? Conocidos. Entonces es una zona de muchos viñedos, y nosotros con esa idea romántica de ver cine bajo las estrellas al lado de un viñedo, pues creamos el primer festival. Ya a partir de la segunda versión, pues vimos que esto se podía volver un proyecto de democratización de la cultura, porque pues en esta zona era muy difícil. Normalmente las personas para acceder a cine tenían que desplazarse a Cartago, que está a unos 40 minutos, no hay un cine propiamente. Y nosotros creíamos que el festival era esa alternativa de poder llevarles contenidos diferentes y de empezar un trabajo de formación de público. Y a partir ya de la tercera versión es donde, digamos, ya desde nuestra inquietud, el grupo creativo, y desde también en ese momento que había una explosión de muchos festivales en el país, nos hicimos la pregunta, bueno, ¿qué tipo de festival queremos ser? Y entonces dijimos, bueno, nosotros hacemos o intentamos hacer un cine experimental. Nuestros cortos habíamos ganado con un corto una muestra que desapareció, que lo hacía la Javeriana en Bogotá, que se llamaba Ventanas. Nosotros ganamos ahí con un cortometraje experimental nuestro, y, y bueno, entonces decidimos volverlo estrictamente experimental, y en ese camino pues se suma una persona que ha sido fundamental dentro del equipo en todos estos años, que es Carlos Santa, pionero de la animación, artista plástico. Y Carlos nos empieza a llevar, digamos, por una ruta alternativa, y empezar a identificar todo este trabajo que viene también desde las artes plásticas, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y allí empezamos ya nuestro trabajo conceptual y nuestro trabajo de compilación, de empezar a hacer curaduría, que nos ha llevado pues ya hoy, este año, vamos a celebrar la versión número 13, donde hemos tenido bastantes, digamos, logros, entre ellos, por ejemplo, que Toro hoy día cuenta con una sala de cine propia, como cualquier, así como la Cinemateca, con un proyector con todas sus ventajas, 118 sillas. O sea que le hemos dado una perspectiva y hemos puesto al municipio de Toro digamos, en el mapa del cine colombiano. Digamos que eso es lo que hemos logrado hacer durante todo este tiempo. Bien, sí, tú mencionabas que hay muchos festivales en Colombia. De hecho, como creo que muchos de nuestros seguidores saben, existe un colectivo que se llama la ANAFE, que justamente es la que de alguna manera federa todos los festivales y las muestras que hay en Colombia, que en este momento podrían estar llegando a más de 80 entre ciclos, muestras y festivales, lo cual es realmente mucho, y lo cual obviamente todos celebramos. Veo que ustedes compartían con festivales como el de Santa Fe de Antioquia el hecho de proyectar en espacios públicos al aire libre y no debajo de un techo, lo cual me parece muy interesante. Eh, pero contrariamente al Festival de Cine Festival de Santa Fe de Antioquia, que cambiaba de la misma forma como lo está haciendo ahora ese mismo equipo de trabajo en Jardín de tema todos los años, ustedes muy rápidamente buscaron un nicho, buscaron una identidad, buscaron un lenguaje alrededor del cual centrar todos sus esfuerzos de gestión y de curaduría. Pero entonces mi pregunta, ya que tú hablaste un poco de cómo insertaron colectivos artísticos con la localidad de Toro, con la experiencia artística del taller que desarrollaron fotográficamente, ¿cómo fue a lo largo de esas primeras versiones del Festival de Toro la construcción de un público? Y me imagino que ese público venía esencialmente de las dos ciudades que están tutelarmente alrededor de ustedes, que son Pereira y Cali, sin dejar de lado el hecho de que ya había un festival que de alguna manera tenía unos rasgos de experimentalidad muy fuertes, que era el Festival de la Imagen de Manizales, que dirigía el actual rector de la Universidad de Caldas en aquel momento del inicio de la década del 2000.
¿cómo fue primero? Bueno, ya nos dijiste cómo fue el perfilar el festival, pero ¿cómo fue esa búsqueda de un público específico y de dónde viene este público? Bueno, esa búsqueda del público, digamos, sigue, digamos, dentro de nuestro proceso, se sigue y sigue evolucionando. Eh, Nosotros primero lo que teníamos y la pregunta sobre la cual partimos era, bueno, eh, si vamos a hacer, si vamos a pasar películas que digamos no están dentro de un canon narrativo, eh, ¿cómo vamos a hacer para conectar con nuestro público y de qué manera vamos a poder, digamos, acercar también a este nuevo público, a esa mirada tan particular? Y para eso también emprendimos un trabajo que fue a la par de los talleres que tú bien lo dices, durante muchísimo tiempo tuvimos talleres allí en el territorio, y todos los talleres también estaban dirigidos a que hicieran un contenido, digamos, de tipo experimental. Y, y digamos que esa búsqueda del público, en este caso digamos, primero en Cali, que es la ciudad de base que el grupo creativo tenía, que sigue teniendo, pues digamos la articulación con las facultades, tanto de artes visuales como de comunicación, una articulación permanente donde pudiéramos trabajar con los colectivos y los artistas que estaban presentes en el territorio para que hicieran parte con sus obras en el festival, y siempre muy ligado a hacer trabajo con la comunidad. Digamos que esa era como la parte. De hecho, incluso en alguna oportunidad tuvimos una comitiva de la Javeriana, que en ese momento estaba el diplomado de animación experimental, y todos ellos llegaron a Toro en un bus una semana antes, hicieron también unos talleres con los niños en Toro, y luego de eso lo mostrábamos al final en la clausura del festival. Digamos que fue parte, digamos, de todas esas estrategias para ir primero educando a nuestro público directo, que es la gente del municipio de Toro, e incluso también como dato, nosotros siempre les preguntábamos, bueno, ¿qué percepción tienen? ¿Entendieron? Los primeros años era, no entendí, pero me gustó. Porque también entendíamos que el festival es una experiencia, y es una experiencia de compartir. Entonces, el festival siempre tenía como dentro de su escenografía, tratábamos de hacer videoinstalaciones, que no fuera solamente el ejercicio de espectar y tener una pantalla tensada, sino que hacíamos videoinstalación, poníamos televisores, que fuera una experiencia distinta. Y eso también como para que el público fuera un poco entendiendo la idea de lo que queríamos hacer. Y así invitamos otro tipo de obras, que también hacíamos instalaciones en lugares, invitamos a la circulación del público ahí mismo dentro del municipio, en alguna casa o en algún auditorio especial, y montábamos una instalación. Por ejemplo, recuerdo mucho que El llamado de Bencos de Diana Cuellar, que era un documental expandido de 3 pantallas, causó pues dentro de la comunidad, y todavía la gente me lo pregunta porque quieren seguir viendo de ese tipo de obras, que son de un formato distinto a verlo en una pantalla grande, ¿no? Es más la experiencia de ver algo así, o por lo menos ahora que hablabas de Camilo, que ha sido también gran participante de nuestro festival, Camilo Coua, pues llevó también una experiencia que se llamaba el cubo sonoro, y era una experiencia muy interactiva con el público, porque era un cubo y la gente entraba y donde tocaba la pantalla generaba sonidos, y bueno, eso generó entre la comunidad pues también como gran recordación. Muy interesante porque obviamente un festival que se inscribe dentro de la reflexión sobre la experimentalidad no puede dejar de lado ni la inmersión ni la percepción. Y es muy interesante desarrollar esos debates y esas experiencias inmersivas en un marco agrícola, como tú bien lo decías, al lado de los viñedos. Me parece extremadamente interesante.
Quiero ahora que ingrese dentro de nuestra charla y nuestro debate, María. Al comienzo decíamos que Colombia estaba pasando por un muy buen momento en cuanto a experimentalidad en los distintos territorios de la expresión visual y audiovisual y plástica se refiere. Y ustedes obviamente han hablado del gran maestro y del gran iniciador de toda esta tendencia, del cual de alguna manera todos somos tributarios, que es Carlos Santa. Obviamente quien dice Carlos Santa dice Universidad Javeriana, y quien dice Javeriana también tiene que decir a la otra gran maestra de los animadores en Colombia, que es Cecilia Traslaviña, y el trabajo que ellos dos están haciendo en un portal tan interesante como el de Moebius Animación. Y me surgen algunos nombres, María, tú me dirás muchísimos más, como por ejemplo Laura Huertas Millán, como Luis Soto, como Camilo Restrepo, e inclusive como Felipe Guerrero, nombres de personas que han tratado de pasar de la plástica al audiovisual, de la narrativa a la experimentalidad, y que de alguna manera le dan razón de ser al festival como el del que tú también haces parte, no solamente como curadora, sino también como artista plástica que eres. Hola Sergio, pues muchas gracias por este espacio, es un honor poder hablar contigo. Y bueno, no, nos alegra muchísimo poder hablar del festival. A mí me alegra muchísimo poder también estar acá como parte del festival. Realmente yo me vinculé al festival hace muy poco y estoy ahora haciendo parte, digamos, de todo el comité curatorial. Entonces he estado haciendo talleres en Toro también. Eh, y pues por supuesto pues a mí me parece que mejor dicho, yo me siento muy honrada de estar acá, es muy especial. Eh, yo vengo de las artes plásticas también, yo hice parte de toda esa ola o esa escuela de Carlos Santa y después digamos que me fui más hacia las artes plásticas, específicamente hacia la pintura. Entonces, digamos que yo he estado haciendo bastante el salto de un lado al otro, de buscar en la pintura el movimiento que se salga, digamos, dentro de los confines del marco y en la parte audiovisual un poco buscar también cómo se puede experimentar directamente con el material para que también la obra audiovisual pues coja otros matices y se vuelva atractiva y tenga además salida en diferentes espacios, ¿no? Entonces, digamos, volviendo un poco a tu pregunta, yo siento que este tema del cine experimental permite precisamente que haya una posibilidad también para el cine digamos, de promoción más amplia. Entonces hay muchas de las obras que se hacen en cine experimental, que vienen de la pintura, que trabajan quizás con la escultura, con instalaciones de sonido, etcétera, pues permiten que se salga un poco como de la sala tradicional de cine, de proyección y pueda entrar a otros espacios también igualmente interesantes para el cine. Entonces, por ejemplo, pues, no sé, este tipo de obras también son muchas veces han sido proyectadas en museos, son proyectadas en galerías, en lugares donde uno no considera tal vez o donde digamos es más difícil encontrar obras cinematográficas, más que todo quizás plásticas o digamos 2D por decirlo de alguna manera. Colgadas quizás solamente en la pared, bueno, en fin, digamos que eso permite que haya como una apertura mayor para el cine también y para los proyectos audiovisuales. Eh, digamos que ahorita en este momento no recuerdo muchos nombres para decírtelos de una vez. Digamos que yo conozco muchos animadores de la escuela Carlos Santa. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, de Juan Camilo González, me acuerdo de un artista maravilloso, por ejemplo, como Enrico Mandirola, que lo tenemos incluso en una de las películas que vamos a proyectar, que a mí, por ejemplo, me encanta porque es muy, digamos, cercano al cine en términos de imagen real, pero juega mucho como con la arquitectura de la pantalla. Entonces ahí de nuevo hay como
como, digamos, algunos saltos o vínculos con otras expresiones artísticas y creativas que me parece que hacen parte y que son muy, digamos, que están inmersas pues al trabajo del cine experimental. No sé, siento que hay, digamos que el cine experimental y que es en realidad la razón por la que es tan importante tener un festival así, es porque le da precisamente una ventana a este tipo de proyectos que quizás, bueno, tal vez algunos dirían que no tienen como una manera de definición concreto, digamos, porque pues no es cine, tampoco es pintura, pero digamos, no tiene como esa manera de ubicarse, entonces es difícil, por ejemplo, mostrarlo en una sala de cine tradicional. Sí, entonces como que hay una serie de cosas, pero para mí más bien es como que precisamente expande esa posibilidad, entonces puedes encontrarlo tanto en un festival de cine como en otros espacios también más bien cercanas a las artes plásticas. No sé, bueno, en cuanto a cómo veo las cosas acá en Colombia, pues yo siento que en general el arte en Colombia pues ha tenido una evolución maravillosa, siento que pues hay muchísimos artistas políticos, como también hay muchos que no son políticos. Creo que por lo menos en cuanto al cine experimental, lo que hemos visto en la curaduría, hay mucha gente preocupada por temas ambientales, como que sí hay una gran carga en términos de conciencia ambiental, un poco como de cuestionamiento sobre temas religiosos, temáticas sobre empoderamiento femenino. Es decir, yo siento que estamos en un país donde también hay muchísimas cosas de las que se deben hablar y creo que el arte pues obviamente hace parte de eso y de la importancia de que estas temáticas salgan a flote y le lleguen a mucha más gente. Entonces siento que pues todo va un poco de acuerdo como con su época, pero creo que ahorita en Colombia también, porque muchos artistas colombianos están regresando y porque hay como mucha movilidad del extranjero y entonces, o había pues, y hay mucha movilidad de artistas que vienen de afuera, que se interesan por el país, entonces también eso permite que haya como digamos, yo siento un interés también por hablar de lo que hay acá y empezar a verlo desde diferentes puntos de vista. Siento que incluso en diferentes regiones mucho más alejadas, digamos, del centro del país, pues de Bogotá, la capital, hay muchísimos movimientos artísticos, hay muchísimas curadurías también para cine experimental. Están empezando a salir un montón de proyectos de residencias artísticas, se está buscando la posibilidad de que el arte haga parte también de procesos pedagógicos desde los colegios. Entonces siento que sí estamos en un momento súper interesante que además está casi que abarcando todos los niveles, todos los sectores sociales y las clases también, ¿no? Entonces siento que en todos los sectores digamos, de diferentes clases, de zona rural y de zona urbana también hay muchísimos proyectos dedicados especialmente al arte y proyectos sociales también. Y pues Cine Toro, digamos, hace parte un poco como de eso y digamos como que encaja muy bien a esa evolución que está pasando ahorita en Colombia y digamos a ese desarrollo en las artes, porque pues como bien lo hablábamos ahorita, pues no estamos, digamos, no hacemos parte de un espacio, por decirlo así, un circuito tradicional de muestra de cine, porque pues no estamos digamos, en ninguna parte, en ninguna ciudad realmente grande ni nada, sino más bien hacia las afueras, donde también la experiencia en general es distinta, donde tú bien lo comentabas, hay un interés de parte de nuestro también por acercarnos a comunidades que tienen otro tipo digamos, de percepción también de las cosas y eso más bien lo consideramos nosotros como una manera de hablar de nuestro país, de poder también enaltecer un poco los talentos escondidos que hay en otras partes. Entonces, no sé si eso en general pueda como responder un poco la pregunta acerca de lo que está pasando ahorita, pero siento que por lo menos desde mi percepción y ahora pues que hablábamos de estar de nuevo acá en Colombia, pues siento que eso es como lo más enriquecedor, ¿no? Y ver que hay tanta gente interesada también en que
los temas y las temáticas complejas del país también se hablen, pero también haya una posible ventana para esos sectores, digamos, que no son tan visibles quizás como de acuerdo también pasa con el cine experimental. Sí, por eso una vez más la importancia de un festival como el de Toro, para darle un espacio específico a la experimentalidad en medio de ese debate bizantino, si el espacio futuro del cine y especialmente del cine experimental debe ser prioritariamente el de el ámbito museal en galerías y museos o en las salas de cine. Justamente yo daba algunos nombres que han tratado de trascender ese debate que puede ser académicamente interesante, pero que los espectadores ya han resuelto de muchas múltiples maneras, sin escoger de una forma tácita o lo uno o lo otro, y sí más bien combinando, como por ejemplo personas como Felipe Guerrero, que no solamente dirigen películas bastante experimentales como Oscuro Animal de 2016 o Corta de 2014-2015, una de ellas Sin Diálogos, Oscuro Animal, sobre 4 protagonistas femeninas de conflicto armado en Colombia, sino que además también es productor de obras audiovisuales que trascienden un poco ese marco. Felipe Guerrero y Mutoquino es uno de los coproductores del primer largometraje de ficción de Camilo Restrepo, que acaba de ser muy positivamente valorado en el Festival de Venecia y que todos esperamos prontamente en las salas. Camilo Restrepo, que comenzó en el cortometraje y que ha tenido esa experiencia de ser exhibido y de ser valorado en galerías y en museos, pero que también la va a tener ahora de ser exhibido en las salas de cine. Entonces, dejando un poquito esa división, esa dicotomía un poco bizantina entre museos y salas de cine, que me parece que justamente un festival como el de Toro resuelve. Me gustaría, Andrés, que nos comentaras un poco sobre los criterios de la selección de estas 10 películas o de estos 10 cortos, o tal vez un poquito más, que hacen la curaduría que en este momento podemos ver en nuestra plataforma indion.tv, en el que a mi modo de ver resalta una figura muy interesante, que es esta creadora en Estados Unidos que se llama Carolina Charry, con su obra Blua, que realmente es una muy potente. Me gustaría que nos un poco, no solamente de la obra de ella, sino de la selección de películas que ustedes muy amablemente y muy generosamente quisieron compartir con nosotros en indion.tv. Claro que sí. Bueno, esta selección, primero que todo, es una selección de obras que estuvieron en el año, la última edición del festival, 2019. Y digamos que son 10 cortometrajes y quisimos darle mucha importancia también tanto a lo nacional como lo internacional. Porque algo que hemos visto muchísimo y un poco también aportando ahora al panorama del cine experimental en Colombia es el nivel que tenemos. Creo que estamos a la par de otros grandes artistas y aquí digamos que resalta mucho y quisimos darles esa exposición precisamente en esta selección. El año pasado nos fue muy difícil porque llegó muy buen material y cada año más en Colombia empezamos a identificar muchos más artistas que empiezan a mostrar, porque hay una particularidad también dentro de lo experimental y es que como muchos de los artistas provienen de las artes visuales, de las artes plásticas, normalmente piensan, digamos, en el formato, como tú bien lo decías, del museo, de la galería, pero no lo piensan tampoco en el festival y normalmente se vuelven piezas que terminan guardadas y que no se ven mucho. Y en el festival tratamos precisamente de sacarlas y de mostrarlas al máximo, compartirlas con un público mucho más grande. Entonces, bueno, pues obviamente resalta Blua de Carolina Charry, colega mío en Bellas Artes.
ella es una artista caleña. Y digamos, este trabajo salió de una residencia que ella hizo en Alemania y que lo completa con una serie de, digamos, de imágenes que logra en su cotidiano en Cali y mezcla muchísimos formatos. Hay una escena preciosa que es la del pájaro aleteando, que es con una cámara con un lente especial. Bueno, entonces esta obra resalta muchísimo por su calidad estética y sobre todo por esa visión y esa extraña manera que ella tiene también de tocar un poco la ficción, ¿no? Pareciera que ella salta de lo que pudiese ser un trabajo netamente ensayo visual, pero también hay luego ficción, que es muy interesante de este trabajo. Uno no sabría cómo ponerlo dentro de un género. Si es que normalmente, forzosamente en el cine terminamos como estandarizándonos, ¿no? Como que un documental, y este trabajo tiene un poco de eso, ¿no? También bueno, tenemos trabajos en animación. Está en el caso de Inventio, que fue la obra ganadora de Juliana Hernández, una joven promesa de la animación en Colombia, también de esta escuela de Camilo Cogua, de la Universidad Javeriana. Un trabajo bien interesante desde su técnica también, que viene del grabado y es pasar del grabado a la animación, ¿no? Es bien interesante. Y también podemos hablar de lo internacional en el caso de Princesa Morta Duyacay, una obra de Marcela Hilda Bordin, un trabajo hermoso. Este trabajo salió del Torino Lab, que también es un espacio precisamente que busca impulsar obras en lo experimental y proyectos en lo experimental. Y esta es una obra que se grabó en 16 milímetros. Es un trabajo un poco que se acerca un poco a la distopía, pero digamos con una manera muy sutil, muy de una especie de un gótico muy brasileño, que nos llamó poderosamente la atención a esta obra. Y pues tener a Marcela dentro de esa selección es digamos que muy interesante. Dime. No, sí, por favor. Vale. Bueno, pues, a ver, se me escapan otras. Bueno, obviamente está el trabajo de María, How to Adapt, pues que demuestra el trabajo de María desde la pintura y sobre todo un tema pues que para nosotros también es muy importante dentro de las líneas que manejamos en el festival, y es también el empoderamiento de género, una línea que resalta mucho en la obra de María en cada una digamos, de sus series que ha hecho, no solamente en pintura, sino en animación. Bueno, digamos dentro de las obras que hemos tenido en el festival. Yo quería decir qué pena que te interrumpa. Dale, María. Por favor. Es que tenía ganas de decir una cosa que pasó con la curaduría de la última que hicimos, y es que tuvimos muchísimas realizadoras. O sea, pareciera como que el cine experimental también es un espacio para que muchísimas mujeres sean pues las que producen estas obras, y eso nos llamó muchísimo la atención. Como que son temas súper contundentes, y son obras muy fuertes, y son obras digamos, de una delicadeza también maravillosa. Entonces, pues quería como complementar ahí, porque Andrés ha nombrado tres cortos que tuvimos y son todos de mujeres, ¿no? De realizadores. Sí, esto lo cual me lleva a recordarle a nuestros seguidores la importancia de ver en las redes, especialmente en las páginas del Banco de la República, las memorias de la exposición magnífica de Clemencia Echeverry en el Museo de Arte Banco de la República Miguel Urrutia, el MAMU, que se llamó Liminal, que es como una especie de retrospectiva
de grandes momentos de su obra con una potencia visual infinita y que creo que es muy inspiradora con relación a esta nueva generación de creadoras colombianas. Recordarle también a nuestros seguidores que el año pasado fue invitada especial del Festival de Cine de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Eureka Laura Huertas Millán, que es una artista colombiana radicada en Francia de larguísima data y que ha expuesto tanto en galerías como en museos, pero que también ha exhibido su obra en salas de cine o en festivales o en circuitos audiovisuales. Un poco para cerrar y viendo que varios festivales, especialmente los festivales universitarios, están tan interesados por la narrativa, por la creación audiovisual. El Festival Equinoccio de la Universidad Nacional trajo como invitado especial el año pasado a este joven creador colombiano residente en Brasil, Sebastián Wiedemann. Una invitación, Andrés, porfa, y María, a los jóvenes creadores, especialmente a los creadores universitarios, a los jóvenes que están comenzando a construir obra, de apropiarse del Festival de Toro para poder comunicar lo que ellos quieren expresar artística y audiovisualmente. Vale, no, pues digamos que el mensaje en este caso tendría que ver que primero en esta línea experimental es donde precisamente aparece un poco la innovación, un poco la frescura. Nos sucede mucho que en el cine empieza, sobre todo lo comercial, empieza a generar unos formatos, una estructura ya muy conocida, y pareciera que nos repetimos, y precisamente la línea experimental está en buscar nuevas maneras, en buscar nuevas técnicas, en mezclar incluso formatos, géneros, no solamente pensarse, digamos, la pantalla del teatro, la sala de cine que conocemos, sino que también el poder compartir el contenido en múltiples pantallas o como en el caso del cine expandido. Entonces, pues, la mirada a que vean en lo experimental una posibilidad de sumergirse en un universo de posibilidades. Y allí es donde van a encontrar muchísimas estéticas y muchísimas maneras de acercarse al audiovisual, y alejándonos un poco digamos, de este cine hegemónico que pues siempre nos está marcando, obviamente, como unas pautas. Acá no hay pautas, acá no hay leyes, acá precisamente se trata de reinventarlas y de crear otras. Ese es un poco como el mensaje. Hay unas visiones muy interesantes, aparte de lo interdisciplinar, que me parece que es fundamental también. O sea, no solamente